Buenos días, en esta exposición exploraremos los diferentes tipos de riesgos financieros, desde los más conocidos como el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, hasta otro menos evidente como el riesgo operacional. Al final de esta presentación tendrán algunas herramientas necesarias para identificar los riesgos que afectan, evaluar su impacto y desarrollar estrategias para mitigarlos. Iniciamos definiendo los tipos de riesgo financiero. Estos son las posibles pérdidas económicas a los que se exponen los individuos, empresas, instituciones financieras debido a factores internos o externos que afectan el valor de sus activos, ingresos o capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. Hablemos primeramente del riesgo de mercado. Este no es más que la exposición a pérdidas que surgen de fluctuaciones adversas en los precios de mercado, como acciones, bonos, tasas de interés, tipos de cambio, precios de la materia prima. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que el valor de un activo disminuya debido a factores externos al mercado. Podemos mencionar diferentes tipos de riesgo de mercado, como el riesgo de cambio, que es la pérdida relacionada con las variaciones de cambio que se presenten. El riesgo de precio de mercancía son las pérdidas relacionadas con la volatilidad de las compañías según las divisas que manejen. Riesgo de interés son pérdidas relacionadas con los cambios de la tasa de interés a corto y a largo plazo. Y el riesgo de las acciones, del precio de las acciones, que es la pérdida relacionada con las fluctuaciones de los precios de las acciones. Tenemos un ejemplo de riesgo de mercado pues, por ejemplo, las empresas del sector energético, ya que estas están expuestas a la volatilidad de los precios del petróleo y del gas natural. Compañías como ExxonMobil y BP han experimentado pérdidas significativas debido a las fluctuaciones en los precios de petróleo. Otro riesgo financiero es el riesgo de crédito. Este se refiere a la posibilidad en que una entidad financiera no recupere el dinero prestado. O sea, pues que el riesgo de que un deudor, ya sea un individuo o una entidad, no cumpla con sus obligaciones de pago. Aquí también tenemos varias denominaciones dentro de los riesgos de crédito, como el riesgo de crédito minorista, que se originan mayoritariamente en la actividad financiera a personas físicas o pequeñas empresas. Riesgo de crédito mayorista es un riesgo un poco más complejo, ya que se refiere al riesgo asociado de las concesiones de crédito a grandes empresas, instituciones financieras u otras entidades de gran tamaño. Se le llama compleja ya que grandes empresas suelen estar interconectadas a través de cadenas de suministro y relaciones comerciales, lo que el incumplimiento de una pues puede llegar a afectar a otras. También tenemos el riesgo de impacto o de default, que es el riesgo de pérdida generada porque las personas que reciben el crédito no cumplen con sus obligaciones a la hora de devolverlo. El riesgo de rebaja de crediticia, también conocida como riesgo de migración. El riesgo de exposición hace referencia al riesgo que existe sobre los pagos que ya se deben realizar en el futuro. Y pues dentro de todo esto tenemos el ejemplo del riesgo de crédito, pues un ejemplo claro son los bancos y pues otras instituciones financieras que están constantemente expuestos a riesgo de crédito. La crisis financiera del 2008 fue un ejemplo claro de los riesgos asociados a los préstamos hipotecarios de alto riesgo que llevaron a la quiebra a empresas como Lehman Brothers. Continúa mi compañera. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es un concepto fundamental en las finanzas a la posibilidad de no poder convertir un activo en efectivo de manera rápida y sin pérdidas significativas. Esto puede ocurrir cuando los activos son difíciles de vender en el mercado, ya sea debido a su naturaleza o condiciones económicas adversas. Por ejemplo, la empresa energética Enron colapsó debido a una combinación de riesgos, incluyendo un contable creativo que encubrió la pérdida de la empresa y una estructura financiera extremadamente compleja. Riesgos operativos. El riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas
o insuficiencias de proceso, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. Ejemplo, el robo de datos de clientes de Equifax en el 2017 es un claro ejemplo de riesgo operacional. Este incidente no solo provocó pérdida financiera, sino que también dañó su reputación para esta empresa. ¿Cómo afecta la rentabilidad, la sostenibilidad y el valor de las empresas? La rentabilidad afecta a las pérdidas financieras, que son los cambios en la tasa de interés. Los costos de mitigación, que son las empresas que a menudo invierten en seguros de contratos de cobertura. La incertidumbre en los ingresos, que son las inversiones fallidas a la devaluación de los activos, que pueden generar pérdidas significativas. Un ejemplo tenemos la empresa de telecomunicaciones Nokia, que perdió gran parte de su valor durante la década del 2010 debido a la intensa competencia en el mercado de teléfonos inteligentes y a la falta de innovación de sus productos. También afecta la sostenibilidad, es la estabilidad financiera, que la estabilidad financiera es la condición en la cual el mecanismo de la economía y fijo de precio, que asigna la gestión y gestiona los riesgos financieros. También tenemos el deterioro a la reputación, que son los incidentes financieros como fraude, escándalo, pueden dañar la reputación de las empresas. También tenemos la adaptación a cambios regulatorios, que son las empresas que no están preparadas para adaptarse a cambios y a regulaciones ambientales o sociales. Un ejemplo tenemos la empresa de Grupo Bimbo, que a pesar de sus esfuerzos puede reducir huellas de carbono y mejorar la eficiencia energética. Grupo Bimbo ha enfrentado desafíos financieros debido a los costos asociados con la implementación de esas prácticas sostenibles. ¿Cómo afecta también los riesgos financieros en el valor de las empresas? Pueden afectar a la disminución de valor del mercado, que los riesgos pueden afectar negativamente el mercado en las empresas, ya que los inversores pueden percibir mayor incertidumbre y riesgo. El aumento del costo de capital. Las empresas con mayor riesgo financiero suelen enfrentar tasas de interés más altas y solicitar financiamiento, lo que aumenta el costo del capital y reduce la rentabilidad. También tenemos el valor de las acciones. Los riesgos financieros pueden llevar a la caída en el precio de las acciones, afectando el valor neto de los accionistas. Las estrategias de mitigación de riesgo son un conjunto de políticas que aplican para reducir la posibilidad de pérdidas y mejorar la estabilidad financiera de una empresa. Dentro de estas tenemos la diversificación, que consiste en expandir las operaciones de una empresa a diferentes áreas de negocio, mercados, y reduce la dependencia de una sola fuente de ingresos y así disminuir los riesgos. Muchas empresas grandes y exitosas han combinado estrategias para construir negocios resilientes y rentables. Tenemos el ejemplo de la Nestlé, que ha implementado diversas medidas de mitigación, como la gestión sostenible de sus cadenas de suministro, la inversión en investigación y desarrollo para crear productos más saludables y adaptación a las regulaciones alimentarias de los diferentes países. También está la Coca-Cola, que utiliza estrategias que han expandido su portafolio de productos que han ingresado a nuevos mercados. En las coberturas y seguros, contratar seguros que cubran los riesgos específicos como daños a la propiedad, interrupción del negocio y riesgo de crédito, ha sido su herramienta fundamental para mitigar los riesgos. La planificación financiera y reserva de contingencia es un aspecto esencial de la gestión de riesgo, que implica desarrollar una estrategia para responder a los eventos inesperados que podrían afectar significativamente a la empresa. Tenemos como ejemplo la Toyota, que ha implementado un enfoque de gestión de riesgo que incluye identificación y evaluación en diferentes áreas de operación, utilizando simulaciones y análisis de escenarios para anticipar y prepararse
para las posibles situaciones de riesgo. Estas serían los tipos de estrategias de mitigación. Hemos explorado los diferentes tipos de riesgo financiero, desde riesgo del mercado y de crédito hasta los riesgos de liquidez y operativos. Cada uno representa un desafío único para las empresas, sabiendo que estos riesgos pueden impactar gravemente la rentabilidad, la sostenibilidad y el valor de una organización si no se gestionan adecuadamente. Sin embargo, también discutimos las estrategias clave para mitigar estos riesgos y la diversificación para reducir la exposición, el uso de coberturas y seguros para protegerse de eventualidades. Además, la importancia de una planificación financiera sólida con reservas de contingencia como respaldo. En resumen, comprender y gestionar los riesgos financieros no solo es crucial para la supervivencia de las empresas, sino también para garantizar su crecimiento y éxito a largo plazo. En un mundo lleno de incertidumbre, la preparación y la proactividad son nuestras mejores herramientas. Gracias, muchas gracias.